Y bueno, ahora vamos a ver lo que es evaluar fracciones. Y evaluar fracciones, pues uno diría no es para nada complicado, porque ¿qué significa evaluar en álgebra? Significa darle un valor a la variable. Por ejemplo, yo tengo a más 3 sobre a y voy a evaluar para un valor de a igual a 5. Entonces reemplazo a por 5 y va a ser 5 más 3 sobre 5 y eso me va a dar 8 quintos. Entonces, esto es evaluar una fracción, sacar el valor numérico, evaluar una expresión algebraica en sí, solo que en este caso son fracciones. Ahora, ¿por qué si esto es tan sencillo? Pues vamos a dedicarle un video o tal vez más de uno a esto. Es porque a veces se nos presentan formas medio interesantes de las fracciones, como las que vamos a ver. En este caso podemos ver esta que dice interpretación de una fracción que tenga esta forma, 0 sobre a. Y bueno, ¿cuál sería el resultado de ceros dividido entre una expresión? Eso me va a dar un resultado, ¿no ve? Yo le voy a poner R de resultado. Entonces yo la prueba de la división sé que si multiplico ese cociente, ese resultado, por el divisor, me tiene que dar el dividendo. Entonces si yo multiplico a por R, tendría que darme 0. ¿Cuál es la única forma? Si A es cualquier expresión, entonces la única forma de que una multiplicación me dé 0 es sabiendo que R tiene que valer 0. Entonces, si R vale 0, se cumple esto de acá. En resumen, podríamos decir que 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0. Eso es el resumen. Si yo tengo 0 manzanas entre 20 niños, ¿a cuánto le toca a cada niño? Pues a 0 manzanas porque son niños pobres que no tienen para manzanas. Bueno, entonces 0 entre cualquier número es 0. Entonces vamos a evaluar esto. Miren, aquí nos dice, evaluaremos esta fracción de acá, esta fracción para x igual a 3. Entonces evaluar simplemente es poner el resultado en función de este valor. Entonces x vale 3. Yo pongo 3 en lugar de x. En todo lugar donde hay x, yo le pongo el 3. Eso es evaluar. Y aquí 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. 2 por 3, 6. Y 9 menos 9 me da 0. 9 más 6, 15, menos 14, 1. Y tenemos esta expresión de acá. 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0 por el principio que ya hemos visto, que es 0 multiplicado por 1, que es la prueba de la división, me da 0. Entonces, eso es evaluar la fracción. Vamos a hacer uno más. Aquí hay otro para x2. Entonces, aquí esto nos dice 2, estoy reemplazando 2 por x. Aquí va a ser 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Creo que esto no es del grupo de ejercicios que estamos haciendo. Menos 6 más 2. Y esto me va a dar 6 sobre 4 menos 6 menos 2 más 2, 0. 6 sobre 0. No estamos hablando de esto. Entonces hemos llegado a una expresión un poco rara. 6 dividido entre 0. Y eso es justamente lo que vamos a ver acá. Que este es justamente este ejercicio. Nos hemos adelantado, pero igual lo íbamos a hacer en un momento. Tenemos un número dividido entre 0. Eso es lo que nos dio evaluar esta fracción, ¿verdad? 6 entre 0. Lo vamos a copiar acá. Lo voy a llevar a la otra hoja. Entonces, aquí está el procedimiento. Este es el ejercicio. 6 entre 0, ¿cuánto es? Esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuánto vale 6 entre 0? Muy bien, entonces yo tengo A dividido entre 0. Eso me va a dar un resultado R. Entonces, ¿cómo será posible que 0 multiplicado por R me va a dar un número A si todo número multiplicado por 0 me da 0? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues para eso nos vamos a hacer vamos a ver esta forma de interpretarlo. Vamos a suponer que dividimos una expresión entre x y x va a ser 1. Entonces, cuando yo divida la expresión a dividido entre x, pues como x vale 1, esto me va a dar a. Ahora vamos a hacer x un poco más pequeño. Lo vamos a volver 1 sobre 10, un décimo. Entonces esto me va a dar, directo lo voy a escribir aquí, a sobre x, x es un décimo,
Y si yo hago la ley del sándwich, esto es el numerador, extremos por extremos, recuerden que aquí es como si hubiera un 1 abajo, me va a dar 10a. Medios por medios 1, me sigue dando 1 en el denominador, entonces yo simplemente lo escribo como 10a. Muy bien, seguimos. Esto va a ser 1, ahora el x va a ser más pequeño, va a ser un centésimo. A dividido entre un centésimo. Entonces, extremos por extremos, 100a dividido entre 1. Ahí está. Vamos a ir haciéndolo más pequeño todavía. Ahora esto va a ser un milésimo. Entonces, si yo divido a entre un milésimo, por la ley del sándwich, va a ser 1000. Entonces, ¿a qué quiero ver? ¿A qué quiero llegar con esto? Pues quiero que ustedes vean que mientras el denominador se va haciendo cada vez más pequeño, porque aquí es 1, aquí es un décimo, aquí es un centésimo, aquí es un milésimo, el siguiente podría ser un millonésimo. Entonces, mientras el denominador se hace más pequeño, el numerador se hace cada vez más, no, perdón, el resultado se hace cada vez más grande. ¿Qué significa esto? Que en algún momento esto se está acercando cada vez más a cero. Estoy haciendo cada vez más pequeño este número. Un décimo, un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo. Se va pareciendo cada vez más al cero, ¿verdad? Entonces, el denominador se va pareciendo más al cero. Y mientras más al cero se va pareciendo, este otro valor, el resultado, se va haciendo más grande. Entonces, se dice que mientras esto más se acerque al cero, esto más se acerca a un valor que es infinito. Infinito no es un valor numérico, no es un número preciso. Nosotros no podemos tomar como literal que a entre 0 es infinito, porque no se puede dividir un número entre 0, pero sí, esto que acabamos de anotar acá nos sirve para entender esta idea que decimos que cuando un número lo dividimos entre una cantidad cada vez más pequeña, me va a dar como resultado una cantidad cada vez más grande, es decir, que va a tender a infinito. Recuerden, infinito no es un número, pero esto representa la idea que hemos expresado acá. Entonces, a entre 0 podemos decir que es infinito. 6 entre 0, ya les he dicho, este no es un valor exacto, pero como esto a lo que se aproxima, mientras más se aproxima a 0, pues este resultado más se va a aproximar a infinito. Muy bien, entonces espero que se haya entendido esta parte. Es bastante sencillo, es simplemente este concepto. Este concepto se utiliza mucho en cálculo, que es en cursos ya superiores o en la universidad. Entonces es bien importante entenderlo desde el principio. Vamos a ver este otro más. Ahora, a dividido entre infinito. Pues utilizamos el mismo principio. Vamos a decir que x primeramente va a ser 1 y entonces a dividido entre x, ¿cuánto va a dar? Pues esto va a ser a entre 1, esto es a. Ahora vamos a decirle que x va a ser 10. Y directamente a entre x, es decir, a entre 10, ¿cuánto me va a dar? Pues un décimo de a, ¿verdad? Entonces creo que directamente lo podríamos dejarlo ahí. Cuando x vale 100, es decir, se está haciendo grande, el resultado va a ser un centésimo de a entre 100. Cuando x vale 1000, el resultado va a ser a entre 1000. Y creo que con esto ya hemos captado la idea. Nosotros podemos seguir extendiendo, pero ¿a qué hemos llegado? Que si yo divido a entre un valor x que cada vez se va a ir haciendo más grande, como vemos ahí, el resultado va a ser a, o sea, va a ser un número cada vez más pequeño, porque a entre 10 no es tan pequeño como a entre 1000, por ejemplo. Y cada vez, si aquí fuera 1.000.000, también sería a dividido entre 1.000.000, cada vez va a ser un número más pequeño. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que mientras nosotros dividamos a en un número cada vez más grande, ese número cada vez más grande lo representamos con ese símbolo de infinito. Recuerden, infinito no es un número, sino es una idea de que estamos hablando de un número cada vez más grande. Mientras mi número entre el que divida cada vez sea más grande, pues mi resultado cada vez va a ser más pequeño. Entonces cada vez se va a acercar más a 0.
Y muy bien, recuerden, esto no es literal, cero no es un número, es una idea, es algo que representa. Todo esto representa que cuando dividimos un número entre un denominador cada vez más grande, el resultado va a ser cada vez más pequeño, se va a acercar cada vez más a cero. Muy bien, entonces viéndolo de esa forma, vamos a evaluar esta fracción de acá. Y aquí tenemos para x igual a 3, entonces simplemente 3 menos 1. Esta es la fracción principal porque esto es un poquito más grande y porque esto está al nivel de las letras. Entonces sobre 5, que va a ser x es 3 menos 3. 3 menos 1 es 2. 5 y 3 menos 3, 0. Hacemos la fracción de abajo. 5 entre un número cada vez más pequeño me da como resultado un número cada vez más grande por el principio que ya hemos visto en el anterior ejemplo. Y ahora 2 dividido entre un número cada vez más grande me va a dar como resultado un número cada vez más pequeño que podríamos decir que es 0. Ahí está. Esa es la forma de evaluar estas fracciones que a veces pareciera que tienen forma un poquito rara, ¿verdad? Esto lo vamos a borrar porque ya está adelante. Entonces espero que se haya entendido evaluar este tipo de fracciones porque más adelante vamos a ver esto que es más interesante todavía, pero eso va a ser en el siguiente video.